En lo profundo de los bosques de Guadalajara, en México, se encontraba una antigua mansión abandonada conocida como la Casa de los Susurros. Durante décadas, esta casa había sido el hogar de la familia Montenegro, una de las más adineradas y poderosas de la región. Sin embargo, detrás de su fachada majestuosa, se ocultaba una tragedia sombría y misteriosa, la tragedia de la Dama Sepultada. La historia cuenta que hace más de 100 años, una mujer de belleza deslumbrante llamada Dolores Montenegro vivía en la mansión. Dolores era conocida por su encanto y gracia, pero también por su ambición desmedida y su corazón frío. Su marido, don Rodrigo Montenegro, era un hombre adinerado pero débil, cayendo fácilmente bajo el hechizo de su esposa. Una noche, durante una tormenta feroz, Dolores desapareció misteriosamente. La mansión quedó sumida en la oscuridad y el silencio, mientras don Rodrigo, desesperado por encontrar a su amada esposa, la buscaba desesperadamente por todos los rincones de la casa. Sin embargo, no había señales de Dolores, solo un escalofriante silencio. Pasaron los días, y los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Se decía que Dolores había sido asesinada por su propio marido, quien luego la había enterrado en los terrenos de la mansión para ocultar su crimen. La tragedia de la Dama Sepultada se convirtió en una historia de terror que aterrorizaba a la gente del lugar. A medida que pasaba el tiempo, la mansión se volvió cada vez más siniestra y la presencia de Dolores se hizo sentir. Los lugareños afirmaban escuchar sus lamentos y susurros en las noches oscuras, mientras otros juraban haber visto su figura fantasmal deambulando por los pasillos. Cierto día, un valiente investigador llamado Alejandro decidió adentrarse en la Casa de los Susurros para descubrir la verdad detrás de la tragedia de la Dama Sepultada. Armado con su linterna y su coraje, se adentró en las profundidades de la mansión, enfrentándose a sucesos paranormales y aterradoras apariciones. A medida que exploraba la mansión, Alejandro descubrió una habitación secreta oculta en el sótano. Allí, encontró un diario antiguo que pertenecía a Dolores Montenegro. En sus páginas, Dolores confesaba su deseo de poder y su plan para asesinar a su marido y adueñarse de toda su fortuna. Horrorizado por las revelaciones del diario, Alejandro se dio cuenta de que Dolores había sido víctima de su propia maldad. Su espíritu atormentado seguía atrapado en la mansión, condenado a vagar por la eternidad como castigo por sus crímenes. Con valentía, Alejandro decidió ayudar a liberar el alma de Dolores. Utilizando antiguos rituales y rezos, logró contactar con el espíritu de Dolores y ofrecerle la redención que tanto anhelaba. En un último acto de perdón, Dolores se desvaneció en la oscuridad, liberada de su tormento. La Casa de los Susurros quedó en silencio una vez más, y la tragedia de la Dama Sepultada se convirtió en una historia olvidada por el paso del tiempo. La mansión, ahora en ruinas, se convirtió en un recordatorio sombrío de los pecados y la redención que una vez tuvieron lugar en su interior. Hasta el día de hoy, los valientes que se aventuran en los bosques de Guadalajara afirman escuchar susurros y sentir la presencia de Dolores Montenegro. La tragedia de la Dama Sepultada sigue siendo un recordatorio escalofriante de que los pecados del pasado siempre encuentran una forma de perseguirnos, incluso más allá de la muerte.